Buenas compañeros, el día de hoy le vamos a hablar sobre exógena y sus formatos. ¿Qué es exógena? Es la información presentada por personas jurídicas y naturales sobre las operaciones realizadas con sus clientes, usuarios u otros, que intervienen en el desarrollo del objeto social de la empresa, periódicamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a través de servicios electrónicos con cumplimiento de las resoluciones y especificaciones técnicas expedidas por el director general. Importancia de la información exógena. La información exógena tributaria tiene como propósito efectuar cruces y estudio de información que permitan cumplir con la función de fiscalización, ejercer mayor control de los tributos y contribuir a mejorar el cumplimiento de las obligaciones. Formatos comunes: 1001 pagos o abonos en cuentas, 1003 retenciones a favor, 1004 descuentos tributarios, 1005 IVA descontable, 1006 IVA generado, 1007 ingresos, 1008 cuentas por cobrar, 1009 cuentas por pagar, 1010 socios accionistas comuneros, 1011 declaraciones tributarias, 1012 acciones y aportes en inversiones en bonos, 1647 ingresos recibidos para terceros, 2276 rentas de trabajo y pensiones. Formato 1001, que es el de pagos o abonos en cuentas hechas a terceros. Formato 1001 se reporta de forma detallada los pagos o abonos en cuentas hechas a terceros en Colombia o en el exterior, que sean deducibles o no en rentas, junto con los saldos de la retención de IVA y timbre que superen los 100.000. Por ejemplo, la empresa ejemplar debe presentar la información exógena del año 2020 y requiere generar el formato 1001 con los saldos de los pagos o abonos en cuentas y las retenciones practicadas durante el periodo. Así se visualiza el formato 1001 pagos o abonos a terceros. Iniciamos con un concepto, tipos de documento, número de identificación, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otro nombre de informado, razón social informado, dirección, código del departamento, código del municipio, país de residencia, pago o abono en cuentas deducibles. Formato 1003, retenciones en las fuentes que le practicaron. En el formato 1003 se debe presentar el reporte de las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que los terceros hayan practicado a la entidad o persona informante. De acuerdo con lo establecido en el artículo 631 del Estatuto Tributario, por ejemplo, la empresa Contadores debe presentar la información exógena del año 2020 y requiere generar el formato 1003 con las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que los clientes le hayan practicado a la entidad. Acá podemos ver la visualización del formato 1003, retenciones en la fuente que le practicaron, y debemos tener en cuenta los datos principales y por último el valor del pago abono sujeto a retención y retención que le practicaron. Formato 1005, impuestos a la venta por pagar. En el formato 1005 se reportan de forma detallada y por tercero el valor de impuestos sobre las ventas descontables y el valor del IVA, impuestos sobre el valor agregado, generado de las ventas devueltas, anuladas o resueltas correctamente al año gravable anterior. Por ejemplo, la empresa ejemplar debe presentar la información exógena del año 2020 y requiere generar el formato 1005 con los valores del impuesto sobre la venta descontable y el valor del IVA generado en las ventas anuladas durante el periodo. Visualización del formato 1005. Formato 1005, impuestos a las ventas por pagar. En el formato tendremos que diligenciar los datos de información personal o empresarial y luego agregamos el IVA descontable y en la última casilla vamos a incluir el IVA resultante por devolución en ventas anuladas o resueltas.
Formato 1006, impuestos a la venta por pagar. En el formato 1006 se reportan de forma detallada y por terceros el valor del impuesto sobre las ventas generado, el impuesto al consumo generado sobre las ventas y el valor del IVA recuperado por operaciones en devolución, en compras anuladas, rescindidas o resueltas, correspondiente del año gravable anterior. Por ejemplo, la empresa ejemplar debe presentar información exógena del año 2020 y requiere emitir el formato 1006 con los valores del impuesto sobre las ventas generado y el valor del impuesto al consumo generado sobre las ventas durante el periodo. Visualización del formato 1006, impuestos a las ventas. Tendremos que diligenciar los datos de información personal. Nos encontramos con una casilla que nos dice el impuesto generado y el IVA recuperado por devolución que se haya hecho o compras anuladas, etc. Formato 1007, ingresos recibidos. En el formato 1007 se reportan de forma detallada y por terceros el valor de los ingresos propios recibidos, tanto operacionales como no operacionales, correspondiente del año gravable anterior. Por ejemplo, la empresa ejemplar debe presentar la información exógena del año 2020 y requiere generar el formato 1007 con los valores de los ingresos recibidos que se hayan generado por operaciones ordinarias y no ordinarias durante el periodo. Visualización del formato 1007, ingresos recibidos. Hacemos lo mismo, diligenciamos los datos personales, decimos cuántos fueron los ingresos brutos recibidos por operaciones propias, ingresos a través de consorcios y uniones temporales, ingresos a través de contratos de mandato o administración delegada, ingresos a través de exploración y explotación de minerales, ingresos a través de fiducia, ingresos recibidos a través de terceros, devoluciones, rebajas y descuentos. Formato 1008, saldos de cuentas por cobrar. En el formato 1008 se reporta de forma detallada y por terceros los saldos de cuentas por cobrar, iguales o superiores a 500.000 o iguales o superiores a 1.000.000, dependiendo de lo que les corresponda informar a cada reporte. A 31 de diciembre del año gravable anterior. Por ejemplo, la empresa ejemplar debe presentar la información exógena del año 2020 y requiere generar el formato 1008 con los saldos de las cuentas por cobrar que se hayan generado por operaciones ordinarias y no ordinarias durante el periodo. Formato 1009, saldos de cuentas por pagar. En el formato 1009 se reportan de forma detallada y por tercero los saldos de cuentas por pagar a 31 de diciembre del año gravable anterior, discriminado la información en los conceptos 2201 al 2209. Por ejemplo, la empresa ejemplar debe presentar la información exógena del año 2020 y requiere generar el formato 1009 con los saldos de las cuentas por pagar que se hayan generado durante el periodo. Formato 1010, información de socios y accionistas. En el formato 1010 se reportará la información personal y los aportes sociales a diciembre 31 de 2020 de los socios, accionistas, comuneros, cooperados e incluso asociados de los fondos de empleados cuando el monto de sus aportes sociales a diciembre 31 del 2020 sean superiores a 3 millones de pesos. Formato 1012, información de declaraciones tributarias, acciones, inversiones en abonos, título valor y cuentas de ahorro y cuentas corrientes. En el formato 1012 se reportan informaciones de las acciones, inversiones y títulos que posee el informante y las cuentas de ahorro y corrientes. Normatividad. Mediante resolución 070 del 28 de octubre del 2019. La DIAN establece el grupo de obligaciones a suministrar información tributaria a la DIAN por el año gravable 2020. Se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega.
Este reporte de información exógena corresponde al año gravable 2020, información que se reporta hasta el año 2021. Dentro de las novedades que trae esta resolución es que la referencia del año para establecer el tope que fija la sujeción al reporte ya no corresponde a un año anterior de la emisión de la resolución, sino que se hace con base al año anterior al año del reporte y también sobre el mismo año a informar. ¿Quiénes están obligados a presentar información exógena? ¿Quiénes deben presentarla? Quienes tengan ingresos brutos superiores a 500 millones en años gravables 2019 o 2020. Quienes tengan ingresos brutos por rentas de capital y rentas no laborales de más de 100 millones. Sanciones: una multa que no supere los 15 VT. 544.620.000, fijada con la suma de estos criterios. 5% de la información exigida que no se suministró. 4% de la información que se suministró de forma errónea. 3% de la información que se suministró de forma extemporánea. Calendario de plazos de declaración de exógena. Mediante la resolución 038 del 7 de mayo se confirma ampliación del plazo para presentar el reporte de exógeno del año gravable 2020 para personas jurídicas y naturales. Que se debe presentar mensualmente. Las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperativa y asistencias técnicas para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos con organismos internacionales deben enviar a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional a más tardar el último día hábil del mes siguiente del periodo objeto de reporte una relación mensual de todos los contratos vigentes en el año 2020, con cargo a estos convenios con las características técnicas establecidas en la presente resolución en el formato 1159. Información que debe presentarse anualmente. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares de cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados que realicen actividades financieras deben presentar las siguientes informaciones por el año gravable 2020, según lo establecido en el artículo 623, 623.1, 623.2 y 631.3 del Estatuto. Cruce de información. Hasta el año 2010 las declaraciones de renta se diligenciaban en forma manual y virtual. A partir del 2011, con la implementación de la información virtual, se ha facilitado hacer el cruce entre el software de la DIAN, Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado, y los datos de las personas naturales y jurídicas. Luego de una revisión por parte de los entes de control fiscal, se muestra un diagnóstico que tenía como principales obstáculos: primero, alto porcentaje de evasión; segunda, infracción cambiaria; tercera, contrabando; cuarta, una deficiencia cultural de cumplimiento de las obligaciones tributarias; quinta, deterioro creciente de la competitividad aduanera del país.